Buenas tardes, hola, ¿cómo están? Qué lindo verlos nuevamente, qué lindo se ven todos aquí, congregándonos así como todos los domingos. También quiero saludar a nuestras queridas visitas. Gracias por estar acá, nuevamente por venir y compartir este domingo junto con nosotros, de tantas cosas que podías hacer. Estás acá y viniste a escucharme, especialmente viniste a escucharme a mí, o sea, bueno, ¿qué va a ser? Te tocó, pero no, en realidad, qué lindo tenerte, realmente es una bendición tenerlo. Y también aquellos que nos están viendo en línea, también gracias por permitirnos entrar en sus hogares, y también aquellos que van a ver este mensaje posteriormente a través de una de nuestras plataformas sociales. Qué tremendo privilegio y qué tremenda bendición, ¿no es cierto? Bueno, continuamos con nuestra hermosa serie que comenzamos acerca de misión cumplida, y estamos viendo la última semana de la vida de Jesús. Y esa semana comenzó en esa entrada triunfal, el Domingo de Ramos, cuando Jesús entra montado en ese pollino y entrando ahí, proclamando al mundo entero de que Él es el Mesías prometido, el Rey venidero, el Rey prometido. Y la semana termina ese viernes cuando Jesús es crucificado, pero al tercer día, el domingo siguiente, Él resucita de entre los muertos. Y qué precioso, ¿no es cierto?, poder celebrar ese día de triunfo en el cual ahora todos nosotros tenemos vida y vida eterna, vida en abundancia, por lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Así que eso es lo que estamos viendo en esta serie. ¿Qué pasó entre media hora de estos dos domingos? Y bueno, pero antes de comenzar a entrar en el mensaje, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es lo que más le impresiona a la gente? ¿Qué es lo que ustedes piensan que más le impresiona a nuestra sociedad? Y para muchos lo que puede ser, ¿no es cierto?, es estos logros extraordinarios que hacen las personas. Personas como ser un Elon Musk, ¿no es cierto?, formando compañías como Tesla y SpaceX, ¿no es cierto?, o como tal vez Jeff Bezos con Amazon. Conociendo personas famosas, conociendo personas que son ricas o aún talentosas en el ámbito deportivo, por ejemplo. El conocer un Lionel Messi, ¿no es cierto?, con sus 8 balones de oro, Copa Mundial, Copa América. Bueno, voy a parar ahí porque si no estaríamos todo el día. Tenía que decir eso, pastor. Pero bueno, pero eso es lo que nosotros celebramos, ¿no es cierto?, como sociedad. Celebramos esas cosas, ¿no es cierto?, admiramos a esas personas. Pero es algo importante, ¿no es cierto?, de que admiremos, pero vamos a ver a través de este mensaje lo que realmente importa y a quién debemos de realmente impresionar. Pero hablando de una encuesta que se hizo, hace una investigación que se hizo una encuesta a unos estudiantes de secundaria en Rochester, Nueva York. Se hizo una pregunta a estos estudiantes. Se les hizo la pregunta de que cuando ellos crecieran, cuando ellos fueran grandes, ¿qué trabajo quisieran ellos tener? Y tenían 5 opciones para elegir. Una de ellas era el ser el jefe de una gran empresa. Otra era el de ser tal vez un senador de Estados Unidos. Otro el de ser uno de estos Navy SEALs, de estos élites de la Marina de Estados Unidos. Y otro era tal vez el de ser un presidente de una gran universidad. Pero para sorpresa de todo, y lo que fue sorprendente es que la decisión o la opción que más votos tuvo, más elecciones tuvo, con un 43%, fue la de que los estudiantes querían ser el asistente personal de un cantante o de una estrella famosa de Hollywood. Fíjense, ¿no es cierto?, lo que les impresiona, lo que ellos querían, ¿no es cierto?, celebrar y realmente admirar. Ahora bien, esta es la pregunta que quiero hacerles también. ¿Ustedes qué piensan que podría ser, o habría algo que podría realmente impresionar a Jesús? ¿Habría algo que podría maravillar y asombrarle a Él? Imagínense, como cantábamos en una de nuestras canciones de adoración, de que Él es el Señor de la creación. Él es el Dios que creó todas las cosas, y como dice Colosenses 1:17, dice que Él sostiene el universo, la creación, y mantiene todas las cosas unidas. Entonces la pregunta que podríamos hacernos es, ¿habrá algo de que podría realmente impresionar a Jesús? ¿Habría algo aquí en la tierra en el cual Él podría observar y ver y decir, wow,
Bueno, sabemos que tal vez no va a decir esa palabra wow, pero sí es cerca lo que él dijo, ¿no es cierto?, en Lucas 7:9, cuando él vio la fe de un centurión, cuando vio la fe de un gentil que ni era judío. Y él mirando a las multitudes o dirigiéndose a las multitudes, dice que Jesús se asombró, se maravilló. Y les dijo a la multitud que en todo Israel no había encontrado a alguien que tuviera una fe tan grande como ese centurión. Y bueno, ahora es eso exactamente lo que hoy vamos a ver. Vamos a ver el ejemplo de una de estas pocas personas en la Biblia que impresionó a Jesús. Y lo sorprendente de estas personas, o de esta persona que vamos a ver en Marcos capítulo 12, en los versículos 41 al 44, es que no era ninguno de los líderes religiosos, ni tampoco era uno de los maestros de la Biblia, un maestro de la Biblia, o tampoco era uno de los discípulos de Jesús. Lo sorprendente de esto, que era lo inesperado, ¿no es cierto?, que era una persona que realmente en esa sociedad, en ese tiempo de Jesús, eran ignoradas, eran también marginadas y a la vez también eran abusadas en el sentido de que le trataban de quitar, ¿no es cierto?, sus posesiones materiales o lo poco que ellas habían tenido de lo que habían quedado de sus esposos. Y aquí estamos hablando de la viuda y la ofrenda de la viuda, y es la historia de esta viuda humilde y pobre que vamos a ver. Así que un poquito de contexto antes de entrar a lo que vamos a ver en los versículos 41 al 44. Jesús les advierte a las multitudes de que se cuiden, ¿no es cierto?, ¿de quién? De los escribas, de estos líderes religiosos. Y algo que la semana pasada el pastor nos hablaba, ¿no es cierto?, en el mensaje de la semana pasada acerca de lo que es la trampa de la religiosidad. Y cómo nosotros también podemos caer, ¿no es cierto?, en el engaño de la religiosidad y ser también un obstáculo para aquellos que quieren venir y conocer a Jesús. El pastor nos hablaba acerca de cómo Jesús odia lo que es la religiosidad, de cómo eso margina, ¿no es cierto?, o da una falsa seguridad, o también lo que es minimiza el valor de las personas. Y vimos eso la semana pasada, y cómo también Dios quiere cambiar nuestra religiosidad, a cambiarla, a tener una relación profunda con Jesús. Y es a través de esa relación profunda con Jesús que podemos entonces alabar y adorarle al Señor, de que podemos amar a las otras personas y valorarlas realmente con el valor que Dios les da a ellos. Así que en esta ocasión, en el pasaje que ahora que vamos a ver en Marcos capítulo 12, estamos ahora encontrándonos en el día siguiente de la semana pasada, cuando el pastor nos habló que fue el día lunes cuando Jesús entró al templo y se encontraba ahí en ese patio de los gentiles y echó a los cambistas, ¿no es cierto?, a los mercaderes, y acusó ahí y se confrontó con estos religiosos. Ahora en el pasaje de hoy estamos viendo que estamos en el día siguiente, en el día martes, donde Jesús regresa al templo ahora. Y ahora entrando en el templo también se encuentra en este patio de los gentiles. ¿Se acuerdan que el pastor hablaba de que hay 4 patios que rodean lo que es el templo? Y estando en el patio de los gentiles, Jesús le está enseñando a las multitudes durante el día y tiene confrontación con estos religiosos, con estos escribas, al punto de denunciar, ¿no es cierto?, su hipocresía, de denunciarlos y exponerlos por la falsa religión de obras que ellos estaban enseñando al pueblo, al punto de que un versículo anterior al que vamos ahora a leer, en el versículo 40, él dice que estos escribas devoran las casas de las viudas y por la apariencia hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. O sea, buscaban el aplauso, el reconocimiento de las multitudes. Y el punto de que dice que devoraban las casas de las viudas. Y esto es precisamente el abuso que había a estas viudas, a estas personas que quedaban, ¿no es cierto?, que habían perdido sus esposos. Y lo que pasaba es que quedaban marginadas, eran vulnerables. Y estos escribas, en vez de ayudarles, y lo que la ley de Moisés, o sea, mandaba de cuidar a las viudas, de cuidar a los huérfanos y a los extranjeros, ellos lo que hacían es abusaban de ver maneras de cómo podían ellos acapararse de sus bienes materiales, de los pocos bienes materiales que estas viudas
podían tener o heredar de sus esposos que habían fallecido. Qué hipocresía, qué tremendo, ¿no es cierto? Y acá en este pasaje vemos que Jesús hace un contraste de aquellos que servían a Dios, entre comillas, hipócritamente, falsamente, buscando la alabanza de los demás, de la multitud, y hace el contraste con aquellos que realmente, ¿no es cierto?, sirven con una verdadera devoción y entrega al Señor. Y normalmente en el pasaje que ahora vamos a leer, normalmente es un pasaje que se lee con un mensaje acerca de hablar de los diezmos y ofrendas, de dar. Pero vamos a ir más allá de eso. No vamos a hablar de eso hoy. Lo que vamos a hablar es más bien de cómo amar tanto a Dios, de que podamos entregarnos a nosotros mismos a Él, de decirle, Señor, te amo porque tú me amaste primero. Te amo por lo que tú has hecho en mi vida, por quién tú eres y por lo que tú estás haciendo hoy en día en mi vida y lo que tú continuarás haciendo en mi vida. De amarlo con el corazón, de entregarte a ti mismo para entonces poder servir y dejar que Dios nos utilice de esa manera. Aunque sea lo más insignificante, vamos a ver, como vamos a aprender hoy, vamos a ver cómo Dios puede tomar eso tan insignificante, ¿no es cierto?, de nuestras vidas. El solo hecho de que tal vez invitaste a alguien en esta mañana, en esta tarde, ¿no es cierto?, a venir aquí a la iglesia. Dios toma eso, ¿no es cierto?, cuando lo hacemos con el corazón correcto, ¿no es cierto?, de querer hacerlo para que Él sea glorificado a través de nuestras vidas. Muy bien, ¿por qué no vamos al pasaje de Marcos capítulo 12, del versículo 41 al 44? Y dice así la bendita palabra del Señor. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro y muchos ricos echaban grandes cantidades. Llegó una viuda pobre, echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando Jesús a sus discípulos, les dijo, en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Que el Señor nos dé oído para oír lo que el Señor quiere hablarnos y ministrarnos en esta tarde. Y como yo le decía, normalmente este mensaje es enfocado en lo que es en el dar, en el diezmo ofrenda, pero eso no es lo que queremos hablar en el día de hoy, sino que queremos hablar y aprender de esta viuda, de esta entrega, de un corazón humilde y entregado completamente a Él, ¿no es cierto? Y ver qué es lo que nosotros podemos extraer de este pasaje y aprender de ella. Y vamos a ver 3 lecciones en esta tarde, 3 lecciones de lo que realmente impresiona a Jesús. Y eso es realmente lo que importa, ¿no es cierto? Porque lo que no importa es impresionar a la gente, a las multitudes, como hacían los escribas, como hacían estos religiosos. Porque lo que realmente importa es impresionar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, aquel que es el creador del universo, al que realmente nos va a dar la recompensa que nosotros vamos a recibir, porque Él desea recompensar a aquellos que le sirven con un corazón entregado a Él. Así que bueno, lo primero que vamos a ver es que Jesús se impresiona cuando damos sin buscar ningún beneficio personal. Cuando no buscamos el aplauso de la gente. De que no queremos hablar acerca de nosotros. Han estado acerca de personas, ¿no es cierto? Y puede ser tal vez un hermano o hermana, que lo que no hacen es hablan acerca de sí mismos. Y hablan de todas las cosas que tal vez están haciendo. A veces nos sentimos un poco incómodos, ¿no es cierto?, cuando escuchamos demasiado. Y realmente lo que queremos es realmente exaltar al Señor, levantarlo a Él. Que nosotros quedemos atrás y que el Señor se vea delante de lo que nosotros estamos haciendo. Acá nos dice el pasaje que acabamos de leer que Jesús se sentó frente al arca del tesoro. ¿Y qué estaba pasando acá en este arca del tesoro? Cuando Jesús se encontraba, como yo les decía, en el patio de los gentiles y después Él caminando con sus discípulos entra a este segundo patio, que es el patio de las mujeres se refería, donde hombres y mujeres entraban a este patio, a este segundo patio, ahí en el templo, entraban para traer sus ofrendas del templo. Y bueno,
Es aquí donde nos encontramos, que muchos comentaristas hablan de que Jesús entró y se sentó cerca o al lado de la puerta La Hermosa. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de esa puerta La Hermosa? ¿No es cierto? ¿Se acuerdan de que en Hechos capítulo 3 nos habla acerca de que Pedro y Juan están entrando precisamente en esa misma puerta, entrando a ese patio de las mujeres cuando sanan a ese cojo que estuvo cojo por toda su vida? Y Pedro le dice, plata y oro no tengo, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y bueno, es ese mismo lugar que estamos acá. Y ahora Jesús, encontrándose ahí con su discípulo, entra en este patio. Y en este patio se encontraban 13 receptáculos de metal, de una forma así de trompeta. Y es ahí donde en estos receptáculos se echaba la ofrenda. Y es interesante porque dependiendo de cómo se echaba la ofrenda dentro de estos receptáculos o la cantidad que se echaba, hacía un ruido, ¿no es cierto?, fuerte dentro de estos receptáculos de bronce, de metal. Y bueno, y esa es la intención de mucha de la gente, de las multitudes que estaban pasando y estaban entrando, de echarlo de esa manera para llamar la atención, para que entonces los sacerdotes que se encontraban ahí también, ¿no es cierto?, viendo y observando lo que estaban echando, la ofrenda del templo, o sea, que recibieran el aplauso de la gente, ¿no es cierto?, de la multitud. Y Jesús también está ahí sentado y Él está observando también. Pero Jesús no le impresionó lo que dieron los ricos y las multitudes. Es interesante de ver de las cientos y cientos de personas que estaban entrando dentro de este patio de las mujeres para traer las ofrendas. La única ofrenda que realmente llamó la atención de Jesús, que captó, ¿no es cierto?, lo que le impresionó, el wow de Jesús, ¿no es cierto?, que yo les decía al principio, fue la ofrenda de esta viuda pobre que echó una cantidad que era insignificante. O sea, si lo llevamos al dinero de hoy en día, aproximadamente podía ser tal vez no más de $2 lo que esta viuda había depositado ahí. Pero aunque sea lo insignificante que es y lo insignificante que puede ser lo que nosotros podemos hacer cuando lo hacemos entregados al Señor y lo hacemos para la gloria y la honra de Él, para que Él se glorifique en lo que estamos haciendo, entonces Dios puede hacer algo enorme, grande, al punto de que hoy en día todavía estamos hablando, más de 2000 años estamos hablando de la ofrenda insignificante, que fue insignificante para los hombres, pero fue grande para Dios. Y eso me lleva al punto de que lo que puede ser insignificante para los hombres, ¿no es cierto?, lo que no les interesa ver, ¿no es cierto?, porque estamos en lo que es la apariencia, es grande ante los ojos de Dios, es grande ante los ojos de Dios. Y es en esto lo que aprendemos, que Jesús lleva la cuenta de todas nuestras pequeñas obras, nuestras acciones bondadosas que hacemos, ¿no es cierto? Como yo le decía, el simple hecho de invitar a alguien que no conoce a Cristo a venir acá, el hecho de hablarles acerca del amor de Cristo, esas cosas que decimos, bueno, ¿qué puede hacer eso, no es cierto? Hace muchísimo cuando el Señor toma eso, ¿no es cierto? Y a través de su poder puede transformar y cambiar vidas. El hecho de comenzar tal vez una pequeña clase de una escuela dominical después de ver, años y años después, ver esta congregación. O sea, son cosas que tal vez no lo vemos en el momento, pero en ese momento pensamos que tal vez son insignificantes. Pero cuando buscamos de hacerlo para que Dios se glorifique y para que el hombre o ninguna otra persona se levante el cuello y diga, bueno, cuántas cosas hice para Dios. Pero cuando lo hacemos de esa manera, Dios quiere recompensarnos. Fíjense que en Mateo 10:42 dice, y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificante, les aseguro que recibirán una recompensa. Hasta ese punto tan insignificante, ¿no es cierto?, que Dios ve eso. Que hasta un vaso de agua fría, al dárselo a un seguidor de Cristo, hasta eso Dios nota y lo ve y lo recompensa. Entonces, ¿Dios ve eso tan insignificante? Y claro que sí.
Claro que sí, 2 Crónicas 16:9 nos dice que el Señor recorre con su mirada, dice, toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Otra traducción dice, aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Y ese es lo que el Señor quiere de nosotros, de entregar nuestras vidas, de rendirnos a Él, ¿no es cierto? O cuando dice otra traducción, un corazón perfecto para con Él. Y Dios ve, Dios ve lo que el hombre, ¿no es cierto?, pasa por alto. Dios ve lo que el hombre pasa por alto y ya lo vimos acá, de que Jesús está ahí, ¿no es cierto? Y lo que no le impresionó a Jesús fueron las ofrendas de los ricos, pero vemos acá que Jesús sentado ahí en el patio de las mujeres, lo que nadie más pudo ver, lo que nadie más captó, ¿no es cierto? Aún los mismos discípulos del Señor ni siquiera se percataron de ver a esta viuda. Y ustedes dirán, ¿cómo sabían que era una viuda? Porque normalmente en ese tiempo de Jesús las viudas se vestían de una manera diferente, de una manera que ellas se identificaban que eran viudas. Y por eso es que se sabía que era una viuda. Entonces los discípulos, Jesús los tiene que llamar porque Jesús fue quien notó a esta viuda que dio con un corazón humilde todo lo que ella tenía para vivir. Pero también el Señor ve cuando nosotros damos para recibir el aplauso de los demás. Y eso no es lo que queremos, ¿no es cierto? Porque el Señor mismo nos da, ¿no es cierto?, la advertencia de cuidarnos, de inclinar nuestros corazones, de buscar la alabanza, la adoración, el reconocimiento de las personas. Cuando nos dicen Mateo 6:1-2, cuídense, dice, de no practicar su justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De otra manera dice, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Por eso cuando des limosnas, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Y es precisamente lo que Jesús, comenzando ahí en los versículos 38, es la advertencia que le da a las multitudes, ¿no es cierto?, acerca de la hipocresía de estos religiosos, de estos escribas, ¿no es cierto?, que servían falsamente de apariencia exterior. Ellos ya recibieron su recompensa. Y es lo que Jesús nos está diciendo, de que si cuando damos o hacemos algo para Dios, por ejemplo el hecho de ser un colaborador aquí en uno de nuestros ministerios, o el de enseñar en un grupo de conexión, o en el hecho de estar involucrado en el reto del amor y estamos ayudando a alguien, ¿no es cierto? Pero si lo damos con el buscar de nosotros ser reconocidos o de ser alabados, entonces lo que Dios está haciendo es, Él estampa esa buena acción con un sello que dice pagado ya por completo. En otras palabras, ya recibimos la recompensa que estábamos esperando. Y que era una recompensa temporal, porque estamos buscando que el reconocimiento de los hombres, que mañana después se olvidan, ¿no es cierto? Quedan en el olvido. Y yo sé que nosotros muchas veces, ¿no es cierto?, y nada malo, ¿no es cierto?, con tener el reconocimiento o demostrar, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo. Y muchos de nosotros ponemos y subimos en nuestras redes sociales, ¿no es cierto?, fotos acerca de la ayuda que estamos haciendo con familias y lo hermoso que se ve todo eso, ¿no es cierto? Y no estoy diciendo de que no hagamos eso, pero a veces tenemos que checar nuestro corazón y ver nuestro corazón, con qué motivación estamos haciéndolo. Porque aún en esas cosas lo subimos con la intención de que la gente piense que estamos nosotros, ¿no es cierto? Mira qué tan espirituales somos. Mira las cosas que estoy haciendo para el Señor. Y es lo que el Señor dice, de que debemos de cuidar nuestro corazón, de cuidar nuestras acciones y nuestras motivaciones. O sea, como les decía, no hay nada malo de ser reconocido por nuestro servicio al Señor. Lo que está mal es hacer algo con la intención de obtener el reconocimiento de los demás. A Jesús no le interesa recompensar esa manera de dar o esa manera de servir, como ya lo vimos acá. Y lo interesante acá que en el versículo 41 que leímos, nos dice que Jesús, sentado ahí en este patio de las mujeres, dice que se sentó frente al arca del tesoro y él podía ver a las multitudes entrar, ¿no es cierto?, y depositar sus ofrendas, sus donaciones. Y dice, y observaba cómo la multitud echaba dinero
en el arca. ¿Cómo? Esa palabra cómo nos revela muchísimo, nos dice un montón de entender lo que Dios, lo que Jesús está viendo, ¿no es cierto? Y acá lo que eso apunta y lo que eso se refiere a la motivación de nuestro corazón. Cuando Él dice cómo, es la manera y el por qué ellos estaban dando de la manera que estaban dando. O sea, que penetra más allá de la apariencia exterior a entrar a ver la motivación del corazón. O sea que Jesús está interesado en por qué hacemos lo que hacemos más que lo que estamos haciendo. ¿Me están entendiendo? Él quiere, Él ve la motivación de nuestro corazón. Y la Biblia nos dice que la gente, normalmente, y es normal, que las personas miran, ¿no es cierto?, el acto externo, lo de afuera, pero es Dios quien mira el corazón. Dios mira el corazón. Es como la historia de un incendio que hubo en un complejo de departamentos de varios pisos y la multitud de la gente estaban todos en la calle esperando que vinieran los bomberos mientras que se estaba incendiando este edificio, este complejo de departamentos. Cuando alguien de la multitud grita que había un niño que había quedado en uno de los cuartos, en uno de los pisos de este departamento que se estaba incendiando, y de repente un hombre de la multitud sale corriendo y entra dentro de este departamento que se estaba incendiando y de repente los pisos se desmoronan del incendio y muere tanto el hombre como el niño que estaba dentro de este edificio. ¿Ustedes qué creen que era la noticia del primera plana en los diarios, en el noticiero? Héroe muere tratando de salvar a un niño en un edificio que se estaba incendiando. Pero la realidad es esto: lo que ignoraba la multitud y la gente y el noticiero era realmente por el por qué ese hombre entró corriendo dentro de ese edificio. Y era porque él se había olvidado su caja con su dinero y sus joyas en su cuarto, y por eso él entró corriendo dentro del edificio para rescatar sus posesiones materiales. Nosotros vemos lo exterior, vemos lo superficial, lo así, pero es Dios quien ve la motivación, el por qué hacemos lo que hacemos. Y ahora bien, la Biblia nos dice que Dios quiere darnos recompensas, ¿no es cierto? Acuérdense que Él mira cada detalle, aún las cosas más insignificantes. Pero cuando damos, sin buscar ningún beneficio, realmente eso es lo que importa. Él quiere darnos recompensa, pero cuando solamente lo damos sin buscar un beneficio personal o con la motivación de ser reconocidos o aún alabados. Es lo que nos dice Mateo 16:27, cuando dice: porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces, dice, recompensará a cada uno, ¿qué? Según su conducta. Apocalipsis 22:12 nos dice: por tanto, dice, yo vengo pronto, dice Jesús, y mi recompensa está conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahora bien, somos salvos no por nuestras obras, ¿no es cierto? Pero sabemos que somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo y en Cristo solamente. Efesios 2:8 nos dice que por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no puede ser, no es de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. O como Tito 3:5 dice: Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Muy bien, sabemos que la salvación no es por obra. No podemos comprar el favor de Dios. No hay nada que nosotros podemos hacer para añadir algo a nuestra salvación. Cristo lo pagó todo, y todo lo pagó en la cruz. Así que solamente es a través de la obra completa que Cristo hizo por ti y por mí. Ahora bien, somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero somos recompensados, eso sí, somos recompensados según nuestras obras. Eso me trae la historia de una pareja misionera, ellos ya ancianos que estaban regresando a Estados Unidos después de estar muchos años en el campo misionero, y ellos estaban viniendo en un barco a Nueva York, y junto en ese barco estaba también viajando el expresidente Teddy Roosevelt, que estaba también viajando en ese mismo barco. Cuando llegaron al muelle de Nueva York, y esto pasó hace más de 100 años, cuando llegaron al muelle de Nueva York, había toda una multitud que estaba
esperando a recibir el expresidente de Estados Unidos. Y había música y la gente estaban ahí, todo con aplauso y recibimiento, mientras que esta pareja de ancianos misioneros estaban bajando del barco y nadie, absolutamente nadie, los había venido a buscar ni a recibir. Cuando estaban ahí, el esposo, un poco molesto, se estaba quejando delante de Dios, diciéndole: Señor, ¿cómo puede ser que todos estos años que te hemos servido? Y nadie, absolutamente nadie, cuando regresamos a casa, nadie nos vino a recibir. Y en ese momento el misionero escuchó una voz que le hablaba en su corazón. Dios le estaba diciendo: es que aún no han llegado a su verdadera casa, pero cuando lleguen a su verdadera casa van a tener un recibimiento que va a ser increíble, algo que no se pueden esperar. Así que esa es la esperanza eterna que tenemos. Es una recompensa eterna que va más allá de esta vida. Pero lo que estamos haciendo ahora tiene gran significado, tiene gran importancia. Esas cosas insignificantes tal vez para los hombres, pero tiene un valor eterno, porque Dios promete recompensarnos un día. Lo segundo que acá impresiona a Jesús es lo que Jesús le impresiona es cuando damos como un acto de amor. Como un acto de amor. Y acá vemos lo que hizo esta mujer cuando en Marcos 12:43 Jesús tiene que llamar a sus discípulos. Es interesante que los tiene que llamar porque ni ellos sabían lo que estaba ocurriendo, ¿no es cierto? Y le dice: en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes en el tesoro. O sea que ella, en este acto de amor, dio lo mejor al Señor, aunque era insignificante la cantidad, pero ella lo dio como una expresión profunda de su amor, de su adoración a Dios. Y eso es lo que Dios busca en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aprender de la viuda y poder expresar este acto de amor? Vamos a ver dos cosas acá. Primeramente, podemos expresar este acto de amor, de adoración, es cuando estamos motivados entonces por el amor a Dios, por nuestro amor a Él, entonces que podemos expresar estos actos de amor. Acá vemos que la multitud no estaba motivada por el amor a Dios, sino que estaban motivados ¿por qué? Por el amor a ellos mismos, lo que ellos podían obtener como beneficio, ¿no es cierto? ¿Cuántas enseñanzas a veces ahí en televisión se escuchan de predicadores que están hablando, ¿no es cierto?, del beneficio que uno puede tener de enriquecerse uno mismo, ¿no es cierto?, en esa falsa doctrina de la prosperidad, ¿no es cierto?, de mirar a Dios por lo que uno puede obtener materialmente para uno mismo. Ese no es el evangelio, ese no es el corazón por el cual buscamos a Dios y servimos a Él. Y bueno, así aprendemos de que cuando estamos motivados por el amor a Dios, entonces es lo que impresiona a Jesús. Esta mujer impresionó a Jesús porque amó a Dios por quien Él es, por su misericordia, por su gracia que ella recibió por Él. Ella le dio a Dios, o sea, todo lo que ella poseía como una expresión nuevamente de su amor por Él. Entonces, la segunda manera que podemos nosotros expresar este acto de amor a Dios es que cuando somos guiados por amor para ver la obra de Dios crecer. La viuda dio para el templo o para la obra del templo. Así que a veces es difícil decir que amamos a Dios e ignoramos, ¿no es cierto?, o somos indiferentes a lo que Dios ama, que es su iglesia, su obra, el expandir el reino de los cielos, el reino de Dios aquí en la tierra, el de proclamar y anunciar las buenas nuevas del evangelio, que es lo único que puede cambiar los corazones de las personas. Eso, ¿no es cierto? Y entonces, cuando nosotros amamos y decimos que amamos a Dios, entonces también amamos su obra, amamos el ministerio de misiones y entonces colaboramos y también queremos ver las vidas cambiadas, que Dios quiere ver vidas cambiadas, vidas transformadas, querer perdonar a los pecados de los pecadores. Y eso es también lo que nos motiva a nosotros también de involucrarnos, de ser parte de lo que Dios quiere que hagamos como iglesia, como el pueblo de Dios. Y bueno, y lo tercero y último, lo cual impresiona, ¿qué es lo que impresiona a Jesús? Es que Jesús se impresiona cuando amamos de una manera sacrificial. De una manera sacrificial.
Escuchen lo que dice ahí en Marcos 12:44. Dice, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, o sea, de sus riquezas dieron. O sea, sin costarles nada. Pero ella, de su pobreza, aún de lo que no tenía, echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Ahora, Dios no demandaba que ella diera todo, porque vemos que esta viuda dio generosamente y voluntariamente lo dio. O sea que eso es lo que Dios ve. Acá no estamos diciendo que tenemos que dar todas nuestras posesiones materiales, pero acá lo que ella dio sacrificialmente, lo dio con la intención de hacerlo con un corazón generoso. Y eso es lo que Dios ama. Dios dice que ama al dador alegre, aquel que da con generosidad. Y eso es lo que vio acá y lo que vimos, ¿no es cierto?, en la vida de esta viuda. En esta última semana de la vida de Jesús, entonces, lo que acá Él nos está enseñando y lo que le estaba enseñando a sus discípulos es que el amar a Dios implica entonces sacrificio. Sacrificio. La palabra sacrificio significa hacer algo sagrado, o sea, de separar algo y dedicarlo y reservarlo para Dios y para que Dios lo utilice para su obra, para su propósito. Y eso es exactamente lo que hizo Jesús por ti y por mí. En 2 Corintios 8:9 nos dice que porque conocen la gracia o la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Y tú te preguntarás ¿cuándo Jesús fue rico? Y estamos hablando de la preexistencia de Cristo, como segunda persona de la Trinidad, en su gloria eterna, es rico. Pero Él, estamos hablando antes de añadir humanidad a su deidad, antes de su encarnación, ¿no es cierto?, era rico. Pero por ti y por mí, Él se hizo hombre. Él tomó la iniciativa de venir y salvarnos, porque no había otra manera de que tú y yo fuéramos salvos. Solamente Dios podía salvarnos. Y eso es por eso que Él se hizo pobre. Y ahí el mismo pasaje nos lo dice. Se hizo pobre, ¿para qué? Para que nosotros podamos vivir vidas ricas. Tener vida y vida en abundancia. ¿Ustedes entienden eso? Que no está hablando de la parte material, ¿no es cierto? Está hablando de que ahora tenemos vida y vida en abundancia por nuestra gloriosa y herencia eterna que tenemos ahora en Cristo, por nuestra salvación que no tiene precio, porque fue el precio de la preciosa sangre del Cordero que fue derramada para el perdón de nuestros pecados, ¿no es cierto? Ese es el valor de nuestra salvación, es eterna, es eterna. Y Cristo sacrificó todo para venir a salvarnos. Él dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué glorioso. Por toda una eternidad, hermanos, hermanas, por toda una eternidad vamos a estar agradecidos al Señor por el precio que Él pagó por ti y por mí, para que podamos estar en su presencia por toda una eternidad. Con esto quiero terminar. La vida de este joven misionero William Borden ejemplifica esta vida que impresiona a Jesús, de dar sin beneficios personales, de amar tanto a Dios que te entregas a Él y a su obra sacrificialmente y sin reserva. De aún lo poco, lo insignificante que puede ser para los hombres, eso tiene gran importancia para Dios. Y bueno, este muchacho joven, este misionero, Borden fue un graduado de la Universidad de Yale, heredó una gran fortuna de su familia, de su padre. Él era el heredero de una gran fortuna, su familia era riquísima. Pero él rechazó toda esa vida cómoda, ¿no es cierto? Porque él quería ir como misionero y ministrar y evangelizar a los musulmanes. Y mientras que él estaba preparándose, ¿no es cierto?, él fue primeramente a Egipto, al Cairo, y ahí para aprender árabe contrajo lo que es meningitis espinal y murió al poco tiempo que él estaba comenzando su ministerio misionero. Murió a la edad de 25 años. En la placa de la tumba de William Borden, ahí que él quedó en su cuerpo, está ahí en el Cairo,
Está escrito una inscripción, ¿no es cierto? Y primero se describe su amor y sacrificio por el reino de Dios y por el pueblo musulmán. Pero lo impactante es la última frase que dice su placa ahí en su tumba, que dice: aparte de la fe en Cristo, no hay explicación para tal vida. Lo que es locura para aquellos que se pierden, el mensaje de la cruz, que es locura para aquel que se pierde. Pero dice que para aquellos que somos salvos es el poder de Dios realmente. Y cuando vemos eso, ¿no es cierto? Que vemos que lo dio todo, así como la viuda, ¿no es cierto? Se entregó completamente para amar a Dios, y en esa expresión de amor a Dios, así vemos a William también Borden, en esa expresión de amor lo entregó todo, dejó las riquezas de su familia, de un futuro exitoso de acuerdo al estándar del mundo. Pero vemos acá que al final, después de que él murió, en su Biblia se encontraron varias palabras que él escribió. Las primeras 2 palabras que él escribió en su Biblia, la escribió cuando sus amigos y sus familiares lo estaban tratando de convencer de porque él era iba a ir como misionero. O sea que estaba desperdiciando su vida al irse al campo misionero. Y las 2 palabras que él escribe en su Biblia fue sin reserva. Y después, cuando su padre lo confronta unos años después, antes de graduarse, y él ya estaba determinado de irse como misionero para ministrar y evangelizar a los musulmanes, su padre le dice: si tú te vas como misionero, no vas a tener parte en las riquezas de mi negocio, de la familia. Y William Borden escribió las siguientes 2 palabras en su Biblia: sin retroceder. Y después, unos días antes de que él falleciese de meningitis espinal, él ya estaba enfermo, en un cuarto ahí polvoriento y caluroso en el Cairo, en Egipto, él escribió las últimas 2 palabras en su Biblia. Él escribió: sin arrepentimiento. Ahí estamos hablando de una vida de entrega, una vida que realmente Dios puede utilizar, ¿no es cierto? Y hoy en día estamos hablando de la vida de William Borden. Y aunque tú y yo no estamos llamados a ir al campo, tal vez algunos de nosotros, o muchos de nosotros no estamos llamados a ir al campo misionero como William Borden, pero sí estamos llamados a amar a Dios y entregarnos completamente a Él, ¿no es cierto? Sin reserva, y dejar que Él utilice aún lo insignificante. Como yo les decía, el hecho de tan solo invitar a alguien, el solo hecho de estar presente y de colaborar en alguno de los ministerios, Dios utiliza todo eso como el cuerpo de Cristo para realizar su obra, su misión de amar y guiar a todas las personas a un cambio de vida en Cristo. Es la única manera, es tú y yo, ¿no es cierto?, trabajando y entregando nuestras vidas a Él. Ahora bien, solo podemos decirle a Él que le amamos porque Él nos amó primero. Y la única manera que podemos experimentar el amor de Cristo es a través de conocer a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Es ahí que cuando entregamos nuestro corazón a Él y creemos en Él y nos entregamos completamente, ¿no es cierto?, y venimos a la fe en Cristo Jesús, entonces es ahí que podemos tener vida y vida en abundancia, vida y vida eterna en Él. Y si tú estás acá y nunca lo has hecho, yo quiero invitarte, yo quiero más que invitarte, yo quiero decirte que hoy es el día que lo tienes que hacer. Y si tú deseas venir a poner tu fe y creer y poner tu total dependencia en Cristo como tu Señor y Salvador, yo te quiero animar de que pases por nuestro centro de los siguientes pasos, saliendo por estas puertas de atrás, a la mano derecha, y que tú puedas ir, tomar las manos de un colaborador, los colaboradores que están ahí en ese centro, y ahí van a estar con mucho gusto para hablarte y platicarte más acerca de lo que significa el poner tu fe en Jesucristo. O si necesitas oración en este día, pasa por nuestro centro los siguientes pasos, y ahí van a haber colaboradores para orar por ti. Vamos a orar. Padre eterno, te amamos, te damos gracias por mostrarnos, Señor, cuánto es, Señor, lo que cuesta amarte a ti, Señor. El sacrificio de nuestras vidas, Señor. Señor, ayúdanos, danos la gracia, Señor, de poder realmente, así como la viuda, de poder entregar nuestros corazones, nuestras vidas, de rendirnos plenamente a ti, Señor, y poder decirte sinceramente y honestamente que te amamos
y expresar ese amor, Señor, con actos de amor, Señor, de dar sacrificialmente de nuestras vidas completas. Señor, gracias, Señor. Permítenos hacer eso, Señor, para que entonces tú seas exaltado aquí como nosotros, como iglesia tuya, que tú seas glorificado a través de cada cosa, cada obra, de cada una de esas cosas insignificantes que pueden ser, de que tú lo tornas y lo haces grande para tu reino. Te amamos y te damos gracias. En el nombre de Jesús pedimos esto.